Como objetivo nos propusimos analizar las distintas formas de presentación de la otalgia en relación a su origen a través de un caso clínico. Perdón por la voz, si no se me escucha claro o se me escucha muy despacio, me pueden avisar. Como segundo objetivo, nos propusimos presentar un algoritmo de diagnósticos diferenciales de otalgia y por último brindar pautas de manejo inicial de las causas más frecuentes de otalgia en niños. El caso clínico que trajimos es de un niño de 6 años, Agustín, que fue atendido en el centro de salud de Barrio Palermo. La consulta de él era dolor en el oído derecho, ¿sí? Lo vamos a presentar y recordémoslo porque al final de la presentación vamos a volver sobre el caso. Primero, para definir lo que es la otalgia, es el dolor de oído de cualquier origen. En algún momento se diferenciaba la otalgia de la otodinia, como la otodinia, digamos, como el dolor de oído de origen de las estructuras del oído propiamente dicho, y la otalgia eran de origen en otros sitios, pero actualmente se utilizan como sinónimos. Es importante recordar que se puede dividir según el origen en dos, en primarias y en secundarias o reflejas, ¿sí? Las otalgias primarias son aquellas que van a tener su origen en las estructuras propias del oído, distinto a las secundarias que pueden estar originadas por afección de nervios o zonas próximas. Dentro de las primarias tenemos las que afectan al oído externo, como las otitis externas, los cuerpos extraños, los traumatismos. Con menos frecuencia pueden haber tumores y herpes óptico, entre otras causas. De las otitis primarias es donde vamos a hacer hincapié en este Ateneo. También dentro de las primarias puede estar afectado el oído medio, en el que principalmente la causa más frecuente es la otitis media, y dentro de la otitis media las otras formas de presentación, pero además también se menciona la mastoiditis aguda. Dentro de las causas secundarias pueden ser faringoamigdalitis, sinusitis, parotiditis, patologías de la articulación temporomandibular, pueden ser patologías orales o dentales. Entonces, teniendo en cuenta cómo se clasifica según el origen, vamos a hacer el abordaje de la otalgia. Siento que se me escucha súper despacio. Sí, claro. Este, Bien, entonces, dentro del abordaje vamos a empezar como siempre, uno de los pilares es la anamnesis. Perdón. Dentro de la anamnesis es importante consultar sobre los antecedentes de la enfermedad actual. Entre esos es la ubicación del dolor, que recordemos que puede ser referido como un dolor irradiado o puede ser propio del oído. ¿Cuánto fue la duración? ¿Cuánto es la intensidad del dolor? La forma de aparición puede ser de manera súbita, puede ser de manera crónica, puede ser de forma intermitente. Y es muy importante preguntar sobre los síntomas acompañantes. Entre esos, otorrea, fiebre, síntomas de compromiso general como malestar general, pero también es importante preguntar sobre hipoacusia, odinofagia u otras alteraciones o dolores que puedan estar acompañando, ¿sí? También como antecedentes de la enfermedad actual es importante preguntar sobre los hábitos de higiene. Recordemos que es muy frecuente el uso de los hisopos, que no está recomendado, pero todavía se sigue haciendo. El antecedente de viajes y la utilización de piscinas o el antecedente de sumersión. También, sobre todo en los niños pequeños, es preguntar a los padres, es decir, reconoce la posibilidad de que haya un cuerpo extraño en el conducto auditivo. Y además, como siempre, preguntar sobre los antecedentes personales, ¿sí? Pero principalmente en estos casos nos interesan los antecedentes de inmunocompromiso y si llegaran a tener antecedentes de patologías auditivas previas. Otro de los pilares es el examen físico. Y aquí sí es importante que el examen físico se inicie por el oído contrario a donde se manifiesta el dolor, ¿sí? Que el examen físico inicie por el oído en teoría que está normal. Y es importante empezar por la piel, tanto del oído como de la apófisis mastoide, del cuello y del resto de las estructuras de la cara, ¿sí?
También es importante examinar lo que es el pabellón pre y postauricular, realizar la palpación y el signo del trago, ¿sí? Para ver si se manifiesta dolor. Y como dije antes, como la otalgia puede tener también origen secundario, es muy importante evaluar todo lo que es mucosa oral, las fauces, dentadura y además la palpación de la articulación temporomandibular, ¿sí? Dentro de los exámenes complementarios, para evaluar otalgia en general, es indispensable la otoscopía, ¿sí? Y esta nos va a permitir examinar tanto el conducto auditivo como la membrana timpánica. Y dentro de la valoración de la membrana timpánica tenemos que valorar que no esté abombada, que no esté eritematosa, si podemos ver signos de efusión o incluso si se puede ver secreción, ¿sí? A través de la membrana. En general, las otalgias más frecuentes en los niños son de causa primaria. Por eso, en general, el único examen complementario que sí sería indispensable es la otoscopía. Pero, como puede llegar a tener alguna causa secundaria, en caso de que no tenga un origen cierto, que no podemos diferenciar nosotros el origen de la otalgia, o tiene manifestaciones de compromiso general, sí puede ser que sean necesarios otros exámenes complementarios como laboratorios, por ejemplo, yendo de lo menos complejo a lo más complejo, y después sí una resonancia magnética, una timpanometría o una fibroendoscopía. Pero como dije, lo más frecuente es que solamente necesitemos la otoscopía. Bien, de estos tres pilares de abordaje, entonces podemos ya tener un criterio diagnóstico definido y podemos diferenciarlo en dos. Si tenemos un examen del oído normal, podemos pensar que la otalgia es secundaria o referida, es decir, que el origen no está en las estructuras propias del oído. Pero en cambio, las otalgias primarias suelen dar exámenes de oído con hallazgos anormales o patológicos. Siempre recordar que en la infancia, en los niños, la otitis media aguda es la causa más frecuente de otalgia, pero también tener en cuenta que en la época del verano y el uso de las piscinas eleva mucho la incidencia de la otitis externa, así que nunca hay que descartarla sin hacer el examen previo. Bueno, ahora acá un poco empezando con una de las patologías del oído, vamos a hablar sobre las otitis medias agudas, ¿sí? Que vamos a definirla como un conjunto de signos y síntomas que va a presentar efusión, como así también inflamación del oído medio, que aparece de manera reciente y abrupta, ¿sí? Entonces se va a caracterizar por presencia de abombamiento timpánico, que puede ser de moderado a severo, la presencia de otorrea, el abombamiento, que puede ser leve, con una atalgia aguda, o puede ser también acompañado de lo que es un eritema en la membrana timpánica. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la epidemiología de la otitis media aguda, esta puede darse en cualquier tipo de edad, ¿sí? Principalmente son los niños entre 6 meses y 2 años de edad, ¿sí? Siendo la mayor incidencia entre los 9 y los 15 meses de edad, ¿sí? Y es muy poco frecuente que niños menores de 6 meses de edad y la protección otorgada por la lactancia materna, o sea que favorece la lactancia materna para prevenir estas otitis medias agudas. En cuanto a la etiología, bueno, es muy diversa porque puede producirse por bacterias, pueden ser o también por hongos, ¿sí? O por causas virales, ¿sí? Entre las causas bacterianas tenemos los más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae no tipificable, que representarían entre un 60 a un 80% de los casos. Después también tenemos otros agentes menos frecuentes, que son el Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, Clamidia pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Y ya en los pacientes neonatos, es más frecuente lo que son los gram negativos entéricos, en un 20% de los casos, y después tenemos el Streptococcus agalactiae, ¿sí? En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, es muy variada la clínica. El paciente puede manifestar fiebre, ¿sí? Otalgia, otorrea, hipoacusia, cefaleas, y algo un poco más difícil porque la clínica es mucho más es inespecífica, son en los pacientes más pequeños, ¿sí?
Entonces van a presentar irritabilidad, falta del apetito, rechazo por el alimento, van a tener dificultad en el sueño y náuseas y vómitos, ¿sí? En cuanto al diagnóstico de una OMA, lo hacemos con la clínica, ¿sí? Y con la otoscopía, que es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Bueno, vamos a buscar signos de fusión, ¿sí? En el oído medio, como por ejemplo vamos a ver abombamiento en la membrana timpánica, la presencia de otorrea, puede haber una disminución de la movilidad timpánica o puede haber también la presencia de nivel hidroaéreo detrás de la membrana timpánica. Y también la inflamación, que es el color eritematoso, la membrana timpánica y la otalgia, ¿sí? Acá un poco pusimos unas imágenes para que se puedan ver lo que es, por ejemplo, la presencia del abombamiento o el eritema, ¿sí? Perdón, ¿sí? Sí. Ahí, acá es importante recordar que para hacer diagnóstico de otitis media aguda, estos son los criterios diagnósticos. Uno con la otalgia o la otorrea puede llegar a sospecharlo, pero para uno decir el diagnóstico tiene que tener estos criterios. Por ende, para hacer el diagnóstico de la otitis media es indispensable la otoscopía. Había una frase clara que dice, sin otoscopía no hay diagnóstico de otitis, ¿sí? Incluso acá menciona un poco la disminución o la ausencia de la movilidad timpánica, porque en realidad el método complementario más específico es la otoscopía neumática, pero, bueno, la bibliografía menciona que sí, con una otoscopía estándar se puede llegar a hacer el diagnóstico. Bien, una vez que tenemos el diagnóstico de la otitis media aguda, el tratamiento que está indiscutido es el tratamiento analgésico, antiinflamatorio y antipirético, que es con ibuprofeno o con paracetamol en dosis habituales. De acá, por ejemplo, si quisimos traer los precios, porque justamente el otro día hablando con una compañera, sabemos que ibuprofeno y paracetamol hay disponibles en los centros de salud, pero paracetamol en jarabe, por ejemplo, algunas veces no hay, y en la mayoría de los centros de salud en jarabe, por lo menos en las guardias, estuvieron en faltante. Entonces, cuando indicamos también los antitérmicos, reconociendo que es un tratamiento indispensable para la otitis, tenemos que saber aproximadamente cuánto puede llegar a gastar el paciente, ¿sí? Entonces ahí vemos al 2%, por ejemplo, la diferencia que puede haber según las marcas. Una de las marcas, 1.500 al 2% y 3.189 al 4%, que muchas veces consideramos que es más cómodo indicar al 4% por la cantidad de jarabe que debe ingerir, pero bueno, conociendo un poco de los valores, también es un dato a tener en cuenta. Y con respecto al paracetamol, en gotas estaba aproximadamente en 1.300 y en jarabe en 2.434. Ahora sí, acá traigo un poco de lo que se estuvo hablando respecto al tratamiento con el antibiótico desde el inicio. En esto sí ha habido mucha controversia y en los últimos años se realizaron varios estudios. ¿Por qué? Porque el tratamiento con antibiótico desde el inicio tenía como objetivo prevenir las complicaciones más graves y mejorar los síntomas, ¿sí? Que las complicaciones más graves definidas eran la mastoiditis aguda. Pero se vio que sin antibióticos la otitis media aguda evoluciona a mastoiditis en un 3,8 casos por 10.000 episodios. Y con el antibiótico 1,8 por 10.000. O sea que era necesario tratar 4.831 pacientes para prevenir una mastoiditis aguda, ¿sí? Em, entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta los efectos secundarios más la resistencia antimicrobiana que se producía, se habla sobre el tratamiento inicial solo con los analgésicos. Este tratamiento inicial tiene como objetivo posponer el tratamiento antimicrobiano con antibióticos para los casos en que haya mala evolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vio que cerca del 90% de las otitis medias agudas son autolimitados, son cuadros autolimitados. Pero también se ha visto que depende del agente causante y depende de la inmunidad del huésped. Entonces, si vemos que la curación espontánea en las otitis medias agudas que están producidas por Moraxella catarrhalis es de más del 75% de los casos. Con hemófilos influenza es del 50% de los casos. Y por neumococo solamente el 17%.
¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, las asociaciones españolas, sobre todo, y en varios países europeos, han propuesto este algoritmo de manejo de la otitis media aguda, en el que la edad neonatal queda fuera de este algoritmo porque es de hospitalización, ¿sí? Si se sospecha, se diagnostica, es de hospitalización. Entonces hablan de una edad superior al mes. En lactantes que son mayores del mes, pero menores de 6 meses, es indicación de iniciar el tratamiento antibiótico de inmediato. Ahora, ellos proponen que entre los 6 meses y los 2 años, que el diagnóstico es incierto, pero la clínica es leve, se puede empezar con analgésicos y antitérmicos y evaluar a las 48 y 72 horas. Si esto tiene mala respuesta, se inicia el antibiótico, ¿sí? O si hay un lactante de 6 meses a 2 años que tenga clínica grave o diagnóstico clínico certero, hay que iniciar el tratamiento antibiótico, ¿sí? No así con los mayores de 2 años. Los mayores de 2 años, si tienen clínica leve, pueden estar en observación también con analgesia y cada 48 o 72 horas se hace el control. Si tienen mala evolución, empiezan el tratamiento antibiótico. Sin embargo, en Argentina, la mayoría de las asociaciones científicas recomiendan el inicio del tratamiento antibiótico, pero es una recomendación de grado C, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, teniendo en cuenta todos estos estudios previos, hablan de que hay otras alternativas. Y dentro de estas otras alternativas, hablan del retraso del inicio del antibiótico después de las 48 o 72 horas. Y ellos también, digamos, en esta otra alternativa, tienen en cuenta que sea entre los 6 y los 2 años, sin signos de gravedad siempre, ¿sí? Y otra alternativa es limitar la duración del tratamiento. En general, el tratamiento se hace 10 días, pero ellos proponen que en niños que no tienen síntomas de gravedad se pueden hacer entre 5 y 7 días de antibiótico, siempre y cuando se pueda asegurar un control adecuado del niño. Estas alternativas, digamos, coinciden con lo que propone la SAP, que acá traje esto también un poco para tener en cuenta lo que dicen las distintas bibliografías. Pero aquí nosotras nos quedamos con la recomendación que da el PROFAM, el del año pasado sobre todo, que es iniciar el tratamiento antibiótico en todos los menores de 2 años con diagnóstico presuntivos de otitis media aguda y en los mayores de 2 años que tengan síntomas de gravedad. ¿Cuáles son los síntomas de gravedad? Que tenga una temperatura mayor a 39 grados centígrados, que tenga un regular estado general, que sea inmunodeprimido, que tenga otorrea o que tenga dificultad para realizar un seguimiento adecuado por cualquiera de las causas, ¿sí? También nos parece importante igual tener en cuenta cuáles son los criterios de derivación de la otitis. La inmunodeficiencia primaria o secundaria hay que derivar al paciente. Como dije, en el periodo neonatal también es de hospitalización. Que haya un fracaso terapéutico después de un antibiótico de segunda línea también es para una derivación y solicitud de interconsulta con otorrino. Que haya sintomatología neurológica o una sospecha de mastoiditis. Recordemos que mencioné que era la complicación más grave que se podía esperar. Como tratamientos de primera línea, lo que se menciona es la amoxicilina a dosis altas, a dosis de 90 miligramos por kilo por día en 2 dosis. Como dije antes, en niños menores de 2 años que tengan perforación timpánica o otitis recurrentes, eh, se hace un tratamiento de 10 días, ¿sí? O en mayores de 2 años que no tengan síntomas severos ni otitis recurrentes, se hace de 5 a 7 días, ¿sí? Ese es el de primera línea siempre, excepto que el paciente tenga algún antecedente de patologías auditivas previas, por ejemplo, el de primera línea podría llegar a ser el amoxiclavulánico. Bien, y acá, como de segunda línea, el principal es la asociación de amoxicilina ácido clavulánico, también en dosis de 90 miligramos por kilo por día de amoxicilina. Y esto lo dice en 3 dosis. Recordemos que el esquema es entre 7 y 10 días. Tanto
La claritromicina, como la citromicina, como la cefuroxima, están reservadas para los pacientes que son alérgicos a la penicilina como tratamientos de primera línea, ¿sí? Y la ceftriaxona se puede reservar ya sea para los pacientes que necesitan ser hospitalizados después de un fracaso terapéutico de un tratamiento de segunda línea, como utilizar amoxicilina ácido clavulánico, o directamente de segunda línea para pacientes alérgicos a la penicilina. Bien, acá voy a mencionar de manera rápida lo que implica la mastoiditis aguda, ¿sí? Es una infección de las aldillas mastoideas que están causadas por la extensión de la otitis media aguda. Y es importante recordar que es la complicación secundaria más frecuente de la otitis media aguda y es la más grave, ¿sí? Em, Actualmente se ve un aumento creciente en los casos de otitis media aguda. Todavía no se ha podido definir la razón. Algunos autores describen que podría llegar a ser por este retraso en el inicio del tratamiento antibiótico, pero como todavía no está confirmado y no está evidenciado, se sigue sosteniendo el mismo algoritmo. Se da principalmente en los lactantes, sobre todo entre los 6 meses y los 2 años. Por eso es tan controversial el inicio del antibiótico en esa edad pediátrica. Y se da sobre todo en los varones. Se puede presentar la clínica. Es muy importante tener en cuenta que el paciente puede venir con fiebre, con dolor de cabeza, con signos y síntomas de infección sistémica o de otitis media aguda, de otitis media aguda en curso, pero también puede tener una celulitis en la región mastoidea. Por eso es que en el examen físico dijimos que era muy importante realizar el examen de esa región desde el inicio de la otalgia. Los principales microorganismos que los causan son el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Sí es importante recordar que la mastoiditis aguda siempre se va a hospitalizar. Si sospechamos una mastoiditis aguda, tiene que ser de derivación, hospitalización, porque sí necesita exámenes complementarios, también de menos complejidad a mayor, el laboratorio, un PCR, en cultivos, pero también si no responde a tratamientos endovenosos, puede llegar a necesitar una resonancia magnética o una tomografía. Y en el caso que sospecháramos una hematoitis aguda asociada a síntomas neurológicos, con mayor razón y con mayor urgencia la derivación. Como dije, en prácticamente todos los casos es recomendable la antibiótico terapia intravenosa inicial y la evaluación con el otorrinolaringol. Por último, dentro de los que son las otitis medias, vamos a hablar de lo que es la otitis secretora, con efusión, con exudado o con derrame. Tiene todas estas definiciones porque antes se la mencionaba como una otitis secretora o serosa, nada más. Pero con eso se daba por hecho que no había infección y que solamente era un trasudado. Pero actualmente se vio que puede ser o exudado o trasudado. Entonces, más que una forma de complicación de la otitis media aguda, se tiene que considerar como una forma clínica de la otitis media en sí, porque puede haber exudado, puede haber derrame o puede haber efusión sin que hayan síntomas de inflamación aguda, que eran eso es lo que necesitábamos para el diagnóstico de la otitis media aguda. Por lo que, por lo general, el dolor va a desaparecer después que se perfora la membrana timpánica, calma la otalgia. Siempre tiene que tratarse con antibióticos y en general el tratamiento tiene que durar 10 días, independientemente de la edad del niño. De todas maneras, el método diagnóstico aquí sí es la otoscopía neumática. Recordemos que en el 70% de las otitis media, el líquido va a persistir en la cavidad timpánica por 2 semanas después del cuadro agudo. En el 50% va a permanecer pasado el mes del episodio agudo, en el 20% pasado los 2 meses y en el 10% pasado los 3 meses. Quiere decir que si nosotros en la otoscopía vimos los signos de fusión y luego de 2 meses o 3 meses seguimos viendo los signos, hay que realizar el control, ¿sí? En la otitis media aguda, los signos de fusión, perdón, pueden empezar a cambiar recién a partir de los 10 días. Por eso hay que tener en cuenta estos datos.
Hay que controlar a los pacientes cada 3 o cada 6 meses hasta que se resuelva el examen otoscopio. Ahora, si dura más de 3 meses, hay que pedir ya una audiometría, o sea que ya sería indicación de derivar al paciente para una atención especializada. Hay algunos pacientes con factores de riesgo que pueden llegar a necesitar una intervención más temprana, antes de los 3 meses, y son aquellos pacientes que tengan hipoacusia previa, que tengan sospecha o diagnóstico de un trastorno del habla o del lenguaje, que tengan alguna condición perteneciente a los trastornos del espectro autista, ceguera, paladar hendido o retrasos del desarrollo madurativo, ¿sí? En esos pacientes no deberíamos esperar los 3 meses de control, sino deberíamos realizar la derivación antes. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las otitis externas, ¿sí? Que la otitis externa es toda inflamación o infección del conducto auditivo externo, ¿sí? Entre ellas tenemos las más frecuentes, la otitis aguda externa difusa, y después tenemos la circunscripta, o también se le conoce como forúnculo del conducto auditivo, ¿sí? Bueno, la otitis externa difusa es la que llamamos la otitis de las piscinas, ¿sí? Porque es muy frecuente en esta época de los chicos en verano van a la pileta, o tienen la pileta en su casa, o van al río, entonces es un factor predisponente, ¿sí? Entonces la humedad persistente en el conducto auditivo externo, el espesor de la capa de queratina del epitelio, un tapón impactado también, un tapón de ser impactado en el conducto también es un factor predisponente, y también la resequedad extrema del conducto también es un factor predisponente, ¿sí? En cuanto a la etiología de esta otitis externa, puede ser también bacteriana, micótica o vírica, ¿sí? En esta bacteriana puede ser por pseudomonas, ¿sí? Que crecen en el ambiente, se predisponen en el ambiente húmedo. Después tenemos el estafilococo, que puede ser el epidermidis o el aureus. Enterobacterias, como el Clostridium mirabilis, y después tenemos difteroides o citrobacter. En cuanto a la micótica, cándidas, aspergillus, y la vírica, bueno, herpes simple y varicela zoster. Bueno, ¿cuál es la clínica de una otitis externa difusa? Bueno, el paciente va a presentar prurito, ¿sí? Signos del trago del pabellón positivos, que por lo general es unilateral. Hay una disociación clínica otoscópica en ese caso. Hay una hipoacusia y no es raro que haya supuración también. Y la fiebre, bueno, es poco frecuente. Además podemos encontrar las adenopatías preauriculares, y en cuanto a la otoscopia lo que podemos encontrar es hiperemia de la piel del conducto auditivo. También puede haber un estrechamiento de la luz por la misma inflamación, ¿sí? Entonces esos son los signos que vamos a ver en una otoscopia, ¿sí? En cuanto al tratamiento, bueno, acá pusimos también, bueno, lo más importante son los analgésicos para aliviar el dolor, la inflamación, antibióticos locales, que por lo general se utilizan por 7 días. Tenemos en presentación de gotas. Acá tenemos el Syriac Otic, por ejemplo, que tiene ciprofloxacina 0,2% más hidrocortisona al 1%, ¿sí? Que cuesta aproximadamente 1.070 pesos. ¿Sí? Después tenemos otra variedad que es el Syriac Otic L, que además de la ciprofloxacina, la hidrocortisona, también tiene lidocaína, y cuesta 1.334 pesos, ¿sí? Después otra variedad tenemos el Otex, que también tiene el mismo componente, ciprofloxacina y hidrocortisona, en 5 mililitros, y cuesta 1.331, ¿sí? ¿Cómo se van a administrar estas gotas? Son 2 gotas, 4 veces al día, o sea, cada 6 horas, ¿sí? Por 7 días. Algo ahí a destacar es tener en cuenta que, como vieron, el diagnóstico recomendado para la otitis media aguda es vía oral. En cambio, el tratamiento recomendado para la otitis externa es con gotas. O sea, no está evidenciado que en la otitis media aguda debamos utilizar las gotas, y al revés, en la otitis externa sí están recomendadas las gotas, el tratamiento local. Bueno, y otra opción acá, bueno, pusimos un ejemplo acá del recetario de Remediar para que sepamos que también contamos con estas gotas en los centros de salud, ¿sí? Que contiene ciprofloxacina más hidrocortisona, gotas al 0,2% y 0,1% en envase de 5 mililitros. Después tenemos la otitis externa localizada, también llamada circunscripta, que es la que se produce por la presencia de
un forúnculo en el conducto auditivo externo, o sea, hay una infección de uno de los folículos pilosos en el conducto auditivo externo. La causa más frecuente es el Staphylococcus aureus. En cuanto a la clínica, es la otalgia y la hipoacusia. En el tratamiento podemos hacer administrar calor local, antibióticos y analgésicos, ¿sí? Tenemos en forma variedad de cremas o también gotas ópticas, ¿sí? En la parte del tratamiento local con la crema es la mupirocina, el 2%, que se puede aplicar 3 veces al día, y después las gotas ópticas, ciprofloxacina más hidrocortisona, 2 gotas cada 8 horas por 7 días. Bueno, otras también de las causas muy frecuentes de otalgia son la presencia de los cuerpos extraños en el oído, que es muy frecuente en los niños más pequeños porque están constantemente agarrando por distintos tipos de objetos, como pueden ser plastilina, cuencas de las pulseritas, pilas en forma de botones. Entonces es muy frecuente que se produzcan estos tipos de otalgias por cuerpos extraños, ¿sí? Entonces el rango de edad más frecuente es entre los 2 y los 5 años y los 3 años de edad, ¿sí? La mayor incidencia, y bueno, pueden ser de tipo orgánico y inorgánico. Entre los tipos orgánicos tenemos, por ejemplo, las semillas, las migas de pan, trozos de algún alimento o trozos de papel. Y en cuanto a lo no orgánico, tenemos, por ejemplo, juguetes pequeños, piedras, trozos de goma, plastilina, tornillos, o también pueden ser trozos de algún tipo de esponja, o las pilas pequeñas que son esas bien chatitas en formas de botón, ¿sí? Bueno, acá un poco de las imágenes de los cuerpos extraños, ¿sí? Y en cuanto a la clínica y el diagnóstico, bueno, lo habitual es, bueno, que la madre refiera o el cuidador del niño refiera que el niño se introduce un objeto en el oído, o muchas veces puede pasar de que no digan nada, entonces cuando estamos explorando el oído, recién ahí podamos observar la presencia del cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, ¿qué clínica nos puede dar esta patología? Bueno, nos puede dar otalgia, otorragia o hipoacusia, ¿sí? En cuanto al tratamiento, bueno, lo principal es extraer el cuerpo extraño, ¿sí? Y si hubo, por ejemplo, una lesión al tratar de extraer el cuerpo extraño, bueno, aplicar antibiótico profilaxia, ¿sí? Tratamiento de antibióticos locales, ¿sí? Y algo muy importante es que, bueno, si en este caso, en el momento, el médico no cuenta con los instrumentos necesarios para poder extraer estos objetos, es la derivación inmediata al otorrino, ¿sí? Antes de provocar una mayor lesión. Entonces, las indicaciones que cómo extraer un cuerpo extraño son: siempre se debe extraer un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, siempre puede ser en forma ambulatoria o puede ser en una sala de emergencias, y la interconsulta con el otorrino si hay intentos y ha fallado en sacarse el objeto. En cuanto a los materiales que se necesitan, bueno, pero por ejemplo el otoscopio, el espéculo. Si se va a hacer algún procedimiento con una irrigación, entonces necesitamos las jeringas, catéter para poder aspirar el oído, o las pinzas tipo cocodrilo, por ejemplo, o una cureta para la cera también, lidocaína y el frontolus, ¿sí? Que son todos estos materiales que los tiene el otorrino. En cuanto a las técnicas que se utilizan para poder extraer el cuerpo extraño, tenemos la irrigación, que se utilizan para los objetos pequeños que son sueltos, como por ejemplo la arena, la tierra, o pueden ser insectos. Y después tenemos los catéteres de punta de aspiración, que esos son ya para objetos, por ejemplo, más bien blandos, lisos, que se pueden romper cuando introducimos por ahí, apenas tocamos el objeto, se suelen ir rompiendo. El ejemplo de esto son las arcillas, las perlas pequeñas, ¿sí? Y después tenemos los instrumentos manuales, que ya son, por ejemplo, las curetas de asa para cera o los ganchos de ángulo recto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo derivo a un paciente al otorrino? Cuando el objeto no se ha eliminado después de algunos intentos, cuando existe alguna lesión del conducto auditivo o de la membrana timpánica, cuando está perforada la membrana timpánica, cuando hay una infección del conducto auditivo externo, o cuando el cuerpo extraño es liso, redondeado y no está impactado, ¿sí? Y también cuando hay algún elemento que se haya introducido el niño, por ejemplo, que puede ser un vidrio o imanes u otros objetos peligrosos, entonces directamente la derivación va al otorrino. Bueno, como ven, hablamos sobre todo sobre las causas primarias de la otalgia.
Ahora sí me gustaría, no sé si puedo ver yo de acá el chat, pero volver al caso de Agustín de 6 años que consultaba en el centro de salud por dolor en el oído derecho. ¿Qué les parecería importante preguntar de Agustín? Si, si alguien puede participar. Si quieren por el chat o por el micrófono, o los chicos que están aquí. El tiempo de evolución, la intensidad, Ujú, acompañado de recuerdos, expresiones, ujú. más alto. Intensidad, intensidad del dolor, las secreciones, cuándo comenzó, impactó. Ajá, Sería el primer perfecto. episodio. Bien. Ujú. Cuerpo extraño, otros síntomas, otros puede haber dolor de garganta, sí, Ujú. Bien. Uy. Bueno, aquí un poco lo que él respondía era que tenía un dolor intenso con malestar general de 2 días de evolución. Era todo lo que él refería, no refería que había tenido antecedentes em, de haber viajado, de haber usado piscinas, niega antecedentes personales patológicos, solamente cursó con un catarro de vías aéreas superiores y niega patologías crónicas. ¿Sí? Ahí, además del malestar general, la madre sí refería a que lo sentía como con hipertermia, o sea, esta sensación febril sí la refería. Al examen físico, Agustín pesa 27 kilos, en el momento del examen estaba con una temperatura de 39 grados centígrados, tenía las faringes congestivas, había secreciones espesas en cabum, tenía una rinitis y esta era la otoscopía. La membrana timpánica ahí se puede ver abombada, está claramente eritematosa y de color amarillento. ¿Qué le indicarían a Agustín? Parecido. Qué bueno, qué bueno, no tienes. Con eso de examen físico y con esa autoscopía. Tiene 6 años. Paracetamol. Paracetamol. Ajá. La verdad que eso da igual. Ajá. ¿Se acuerdan qué síntomas de signos y signos de gravedad eran los 39 grados centígrados? La fiebre en sí, de 39 o más, ya era un síntoma, un signo de gravedad para los niños mayores de 2 años, ya que era un signo de, digamos, de inicio de antibiótico inicial. Así que en realidad el tratamiento para Agustín tenía que ser la amoxicilina directamente, empezar con amoxi, ¿sí? ¿Por qué digamos, elegimos ese caso justamente por eso? Porque es un niño grande que no refería antecedentes patológicos, pero tiene uno de los signos de gravedad, ¿sí? Él inició con el tratamiento, con la amoxicilina, a 90 miligramos por kilo por día, le pusieron una dipirona en el momento, le indicaron el ibuprofeno, reglado los primeros días y control en 72 horas. Y volvió al control con fiebre, persiste la otalgia y persiste el malestar general. ¿Cuál sería la indicación en ese caso? Derivación. En realidad se puede intentar una segunda línea, porque recuerden que solo hizo amoxicilina. Entonces, lo indicado sería pasar una segunda línea de antibióticos, que sería, amoxicilina más ácido clavulánico, ¿sí? Y ahora sí. Se le indicó la amoxi, le hicieron la dipirona de nuevo, le arreglaron el ibuprofeno cada 6 horas en este caso y el control más cercano. Y volvió con ese examen físico. Y bueno, sí, ahora sí había que hospitalizarlo. Pero en realidad, anteriormente,
según, digamos, el algoritmo, si bien al inicio él tenía criterio para empezar el antibiótico inmediatamente, había hecho 2 días de amoxicilina de primera línea. O sea que lo que correspondía era que él haga una segunda línea de antibiótico y sí tenerlo controlado. En el caso, por ejemplo, que Agustino hubiera referido que vive muy lejos, nosotros no podemos asegurar el control, en sí hubiera sido indicación, por ejemplo, de derivarlo. Bueno, y ahí ya la derivación al centro de mayor complejidad. Bueno, un poco extenso, fue información perdón, de varios cuadros, pero queríamos un poco proponer este algoritmo pensando en el origen de la otalgia. La grafía que yo consulté para este Ateneo no hay un número exacto respecto a la meningitis en particular, pero sí está mencionada como una de las complicaciones menos frecuentes, sobre todo en pacientes que son inmunocompetentes, es de las complicaciones menos frecuentes descritas. En general, la meningitis aparece como una complicación de una mastoiditis aguda. O sea, la evolución de la enfermedad sería la otitis media aguda, se puede llegar a complicar con una mastoiditis aguda, que es la más descripta, digamos, la más frecuente de las complicaciones, y que la mastoiditis aguda se puede llegar a complicar luego con una meningitis. Que la meningitis sea una complicación directa de la otitis media aguda es muy poco frecuente y sí tiene mucho que ver si el paciente tiene antecedentes de enfermedades que generen inmunodepresión o, sobre todo, patologías auditivas previas. Tiene más relación con eso. También en neonato, porque el Sí, ciclo auditivo es más corto, corto. ¿sí? Y en los que no están con los esquemas de Esquemas de bacteria vacunación completos. completos, ¿sí? Eso más que nada. ¿La Bueno, derivación al centro de mayor complejidad es inmediata o por guardia, digamos? de una mastoiditis aguda, sí. Y De, de cuerpo extraño, en realidad, también tendría que ser por guardia, por ejemplo. ajá, pero digo, teniendo presente esto de que el materno infantil, ¿hay opción de guardia? Sí, hay otros rinos de guardia, no recuerdo exactamente hasta qué hora, pero si no, hay de guardia pasiva. Entonces, si uno llama para coordinar la derivación, los doctores que están en la guardia ya le van avisando al doctor, depende cuál sea la causa. Por ejemplo, si es una mastoiditis aguda, uno lo debe derivar en el momento, ingresa por guardia, probablemente le coloquen el antibiótico endovenoso, empiezan los estudios iniciales, se pide la interconsulta con el otorrino. Esa interconsulta sí puede esperar mientras el paciente ya esté con el tratamiento instaurado. Por eso la derivación de nosotros sí tiene que ser como con urgencia, y ya estando controlado con el antibiótico endovenoso, puede llegar a esperar al otorrino. Pero no así los cuerpos extraños, sobre todo como decía G, si el cuerpo extraño es cortante o son piezas como imanes o como pilas, eso sí hay que realizar la derivación en el momento y quien hace la extracción en general es el otorrino. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vamos despidiendo. Próximamente se va a compartir cuál es el tema del siguiente Ateneo. Y bueno, muchas gracias por estar y por participar con las preguntas.